hoy para hablar sobre el tema de justicia, de reforma a la justicia, pero desde el punto de vista estrictamente académico, y para ello tengo como invitado a un académico de muy alto nivel. Está con nosotros el doctor Farid Rojas Tudela. Farid ha sido director de varias instituciones, de varios institutos de investigación en Derecho. Tiene una larga carrera y trayectoria como docente de grado, de posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés y en otras universidades. Farid, es un lujo tenerte en el programa. Muchísimas gracias por estar en Cartas sobre la Mesa. No, muchas gracias, Marcelo, a ti por la invitación. A ver, Farid, asimilar las elecciones judiciales con la ilusión de la reforma a la justicia es un error, me parece, o el que está ilusionado soy yo. Yo creo que hubo mucho debate respecto a que la justicia se pueda solucionar con un método, una forma transparente de elección de altos magistrados, ¿no? Tanto del órgano judicial como del Tribunal Constitucional. Sin embargo, creo que el problema no son tanto las personas, que sí hay un determinado nivel donde podemos discutir y dialogar sobre la necesidad de personas idóneas. Yo creo que el problema es más institucional. O sea, yo creo que tú tienes dos formas de acercarte a resolver un problema. Uno es mediante personas idóneas, gobierno de hombres, ¿no? Y otro es mediante instituciones, ¿no? Lo que generalmente se llama gobierno de las leyes o gobierno sobre las leyes, podríamos decir. En ese sentido, creo que una parte del problema de la justicia, una parte no menor, ¿no? Una parte bastante compleja, es un problema institucional, es un problema que tiene que ver con nuestra estructura de separación y división de poderes, nuestra estructura de las leyes, nuestra universidad, básicamente el sistema educativo. Es decir, es un problema mucho más amplio que solamente elegir magistrados. Bueno, lo que tú mencionas, Farid, me lleva a preguntarte algo que me parece fundamental. Queremos hacer una reforma a todo el sistema de administración de justicia, pero me parece que adolecemos de un diagnóstico, por lo menos de un diagnóstico oficial. La pregunta sería, ¿qué reformamos y qué iniciamos reformando? Reformamos a las autoridades, reformamos la administración de justicia a nivel micro, donde todos los ciudadanos se enfrentan, reformamos la parte legal, reformamos las universidades. ¿Cuál es el diagnóstico y por dónde comenzamos a reformar la justicia? Yo creo de que existen mucho acopio de información, de datos, mucho acopio de números, pero no hay un informe, un diagnóstico reflexivo, en el sentido de que el dato puro, el dato en bruto no te dice nada. El dato tú lo tienes que interpretar y para ello tienes que hacer una serie de triangulaciones como para ver que no es solamente elegir autoridades o no es solamente la educación de los abogados o no es solamente, por ejemplo, la precariedad en el trabajo, un elemento muy interesante y curioso que te sale cuando en la universidad estamos tratando de poco revisar la currícula y un elemento que te sale relacionado con el tema de corrupción es justamente la precariedad en el trabajo, por ejemplo. Entonces, son muchos elementos. Yo empezaría por uno que me parece que es central. Uno de los elementos que más se acusa a nuestro estado de la justicia es la falta de independencia. Y me parece que es posible fundamentar que la Constitución boliviana del 2009 se explayó mucho en derechos. Tenemos uno de los catálogos más amplios de derechos, bloque de constitucionalidad, pluralismo jurídico, etc. Pero tocó muy poco de algo que algunos juristas como Roberto Gargarella llaman la sala de máquinas de la Constitución, que tiene que ver justamente con la separación, división de poderes y la estructuración orgánica de cada uno de los poderes. Por ejemplo, a mí me queda claro, leyendo la Constitución, la cabeza del órgano ejecutivo, el presidente. Pero no me queda claro cuál es la cabeza del órgano legislativo. Teóricamente sería el vicepresidente, como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo establece la Constitución, pero el vicepresidente es parte del órgano ejecutivo. Y no me parece muy claro cuál es la cabeza del órgano judicial. Aparte de que hay que diferenciar que una cosa es el órgano judicial y otra muy distinta es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, pese a que lo englobamos en estas elecciones, el Tribunal Constitucional es un
es un tribunal que se encarga de velar por la constitucionalidad de todos los actos, incluidos los actos del órgano judicial. Pero no me queda muy claro quién es la cabeza del judicial. Entiendo que la ley me dice que la cabeza sería el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, en la misma ley establece que la máxima autoridad ejecutiva, la MAE, es un director administrativo. En consecuencia, un poco ahí curioseando respecto a cómo se comporta desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, la MAE para el Ministerio de Economía y Finanzas es la MAE administrativa del órgano judicial. Eso te permite comprender que muchos de los proyectos o discusiones sobre reforma de justicia no las estás llevando a cabo con el mismo judicial, sino con el ejecutivo. Pero si una de tus observaciones es la falta de independencia, ¿la falta de independencia de quién? Generalmente, una gran parte de los estudios de separación y división de poderes en América Latina, el órgano que generalmente se inmiscuye más en los otros órganos es el Ejecutivo, sobre todo porque el diseño constitucional latinoamericano es un diseño altamente presidencialista, y al ser un diseño altamente presidencialista condiciona gran parte de la estructura del órgano legislativo al diseño del órgano ejecutivo, incluso a los resultados del órgano ejecutivo. Sabes que vamos en elecciones para elegir presidente, vicepresidente, pero además para elegir senadores que ingresan en la lista de la candidatura a presidente y también diputados. Mitad de los diputados son uninominales, pero los otros demás diputados son bajo un sistema proporcional que depende de la votación para presidente. Claro, estoy de acuerdo, pero me parece muy formal en el ámbito de que, si así encontremos una cabeza del órgano judicial en estructura. Indudablemente lo que tú mencionas es claro, el presidente está acostumbrado a tener el control político sobre el legislativo, para ello por supuesto tiene una bancada, en los últimos años además se acostumbrado a tener una bancada mayoritaria, casi absolutista en el ámbito de los 2/3 en algún tiempo. Va a tener el control del Poder Judicial, sin duda alguna. Y eso lo va a hacer a través de la incidencia que va a tener la selección de la misma asamblea sobre quiénes van a ser parte de esa estructura. La idea es cómo rompemos, si es que se puede, esa relación absorbente del Ejecutivo con los demás órganos. Y a mí me parece que ahí está la clave, más allá de encontrar, digamos, quién es la cabeza del judicial. Yo creo que a momento de no encontrar la respuesta a quién es la cabeza del judicial, te permite ver que el diseño que tiene la Constitución es un diseño extremadamente presidencialista, lo cual significa de que tienes que pensar en una cirugía profunda de reforma del texto constitucional respecto a la separación y división de poderes, justamente para pensar un modelo alternativo al presidencialismo, mucho más para un Estado plurinacional. Si tu Estado es un Estado plurinacional, con un desarrollo de Estado unitario con autonomías e incluso con toda una corriente de que va apostando cada vez más hacia descentralizaciones políticas, ya sea profundizar las autonomías o incluso pensar en un federalismo, la idea de un sistema presidencialista no coincide. Y es en ese sentido uno de los primeros elementos que te tocaría revisar. El otro elemento es hasta qué punto desde la forma en la cual se ha estructurado desde el Ejecutivo, has reducido la justicia, que debería ser un servicio a la gente, a un ejercicio de poder. Básicamente un ejercicio de poder, gobernar a partir de medidas judiciales específicas, gobernar a partir de tu aparato judicial, persecución judicial, etcétera. Cuando lo que te está demandando la gente es de que ese órgano no debería ser un órgano que responda a la estructura política, así se lo haya diseñado, sino debería ser un órgano de servicio claro, a la gente. Más tarde voy a entrar al realismo político en unos minutos y te voy a decir esto es un harakiri. ¿Alguien estaría dispuesto a hacer el harakiri? Es decir, voy a ceder el poder judicial a la institucionalidad, a nadie, ¿verdad? Y voy a perder absolutamente la razón de poder en el fondo, pero de eso vamos a hablar en unos minutitos. Farid es uno de los investigadores más prolijos en el tema de justicia en el país. Conozco tu participación en trabajos sobre diagnósticos del estado de la justicia, etcétera, etcétera. Bajo esa experiencia, ¿por dónde comenzamos? Si en este momento alguien te dijese, hágame usted una guía para empezar la reforma a la justicia. Hágame una especie de camino, de ruta mínima. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu consejo? Dos elementos iniciales, ¿no? El primero, un gran diagnóstico que adicionalmente
no sea solamente la acumulación de dato numérico, no sea solamente la acumulación de cuánta gente se encuentra detenida preventivamente o cuántas causas tiene que resolver un tribunal o cuánta plata, no, sino ver de qué manera esos datos están relacionados a problemas de orden estructural que te pueden derivar hacia la estructura misma de la separación y división de poderes, que te pueden derivar a la presencia de un diagnóstico cualitativo. Cualitativo. Ya, ahí un primer elemento. Okay. Y un segundo elemento, la posibilidad de posiblemente revisar experiencias de otros países. Ecuador, por ejemplo, tuvo una experiencia de un intento de reforma que a mí me parece interesante, que supone dejar en manos de un pequeño grupo de expertos, pequeño me refiero a 3, 5, 7 personas, siempre pienso en un número impar que me permita a mí tomar decisiones básicamente políticas, pero sí un grupo de expertos que tengan todas las posibilidades de llevar este diagnóstico a respuestas de orden concreto y que puedan desarrollarse una serie de programas pensando en una reforma de justicia de acá a unos 15 años. Tienes un grupo de notables. El ministro Lima lo trató de hacer al principio de su gestión. ¿A eso te estás refiriendo? No, o sea, no me refiero a un grupo de notables en el sentido de tratar de reunir conjunto de abogados que representan las fuerzas políticas. Me trato de referir a la idea de contar con un grupo de expertos, más que de notables, expertos conocedores de las distintas áreas a quienes se les puede encomendar básicamente una reforma, de llevar a cabo una reforma con etapas de transición. Es decir, confiarle a un pequeño grupo de gente tomar decisiones para empezar un proceso de reforma con distintas políticas o programas. Ahora, la propuesta de reforma tiene que comenzar, y aquí va una discusión que la hemos tenido en algún momento, Farid, desde el nivel alto, es decir, comenzamos por cambiar las autoridades del órgano judicial, estamos hablando del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, aunque tú lo has explicado muy bien, es un tribunal que vigila la constitucionalidad de los 3 poderes, el cumplimiento de los 3 poderes del Estado. O comenzamos por lo micro, por el problema que atinge directamente a los ciudadanos. A veces pensamos que reformar solamente a las autoridades es más que suficiente cuando los ciudadanos sufren calamidades en petición de justicia y clamor de justicia absolutamente todos los días. Yo creo que es necesario tener una mirada sobre la estructura y sobre cambios, podríamos decir, profundos, ¿no? Que usted decía, de cirugía profunda, sobre niveles estructurales. Me refiero a esta maquinaria que te permite mover al Estado. Pero creo que la otra faceta es desabogadizar la experiencia de resolución de conflictos. ¡Wow! A ver, lo está diciendo un abogado. Lo está diciendo además un abogado con muchísima experiencia, expertise académico. A ver, una vez más, desabogadizar. Me refiero a que muchos conflictos deberían de solucionarse por otro tipo de mecanismos que no tengan que ver con ingresar al sistema jurídico con presencia de abogados. Generalmente el abogado, el jurista, lo que hace es transformarte un conflicto a un lenguaje jurídico, es decir, lo codifica. Y al transformar ese conflicto al lenguaje jurídico, muchas veces aparta de la resolución a las partes. Es decir, el conflicto se vuelve un debate entre 2 abogados en terminología jurídica y con la presencia muchas veces de un fiscal y de un juez, y las partes necesitan, en muchos casos, ser traducidas de lo que está sucediendo. Básicamente, si tú permites capturar la resolución de justicia por parte del lenguaje jurídico y de los agentes jurídicos, pues a la vez también dejas margen a espacios de corrupción. Desabogadizar me refiero a la idea de que se pueda emplear medios alternativos de solución de justicia, medios alternativos que tengan que ver con acercar justicia de paz. Saquemos a los ciudadanos de los juzgados, eso es lo que hay que hacer. Exactamente, pero no introduzcas abogados en esa relación. El abogado te va a pensar necesariamente en trabar una relación procesal, es decir, durante 4 años
años o 5 años, dependiendo de la universidad en la que se estudie, los abogados son formados para llegar a trabar una relación procesal que generalmente es antagónica. Claro, ¿qué es su formación? Es decir, es como del cirujano, ¿verdad? Es decir, abogado, juicio, cirujano, hay que hacer operación. Claro. Esa es la lógica. Ahora, estamos hablando de la conciliación extrajudicial, sin participación precisamente de los abogados en esa conciliación extrajudicial. Yo creo que sí, y yo creo que un diagnóstico te va a permitir ver que muchos elementos de resolución de conflictos deberían estar en manos de la gente, deberían estar institucionalizados de otra manera. Yo creo que sí lo están. En las investigaciones de pluralismo jurídico que realizamos en la facultad, hemos encontrado de que hay mucha forma de gestión de la conflictividad que se gesta fuera de los canales, digámoslo así, tradicionales o sistémicos del derecho, digámoslo así. En ese sentido, esa gran cantidad de espacios de solución de conflicto, cuando fracasan, ese espacio, ese conflicto que no se logró solucionar, llega al judicial y ya llega pues podrido, ¿no? O sea, es decir, es por ello que creo que hay que potenciar estos espacios de justicia de paz y de pluralismo jurídico. Creo que ese es un elemento central. Cultura de paz y conciliación extrajudicial. Y pluralismo jurídico. Y pluralismo jurídico. Farid, siempre es un gusto conversar contigo y siempre dejarle puntos suspensivos porque hay muchísimo más que hablar. Solo estos 3 temas nos llevarían varios programas. Muchísimas gracias. Claro que sí. No, a ti. Muchas gracias.